Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos, una vez más estamos en la casa de Dios, glorificando y alabando el nombre del Señor por ese gran privilegio que tenemos de ser llamados sus hijos. Hay un sentir en nuestro corazón siempre de estar en la casa de Dios y por eso nos da mucha alegría y queremos compartirla con ustedes. Si no saben lo que significa eso, a todos los que no conocen de Cristo les invitamos para que abran sus corazones, escuchen la palabra, reciban a Jesús y reciban esa salvación tan grande que Dios ha prometido para cada uno de ustedes. Entonces las promesas y las bendiciones que Dios ha prometido a nuestras vidas serán a nuestras vidas, a nuestro corazón. A pesar de las pruebas, de las tribulaciones que vengan, Dios va a estar siempre con nosotros. Así es que regresamos porque hay un mensaje de parte de Dios. El pastor José Flor será el encargado esta mañana de dar el mensaje de salvación. Circunstancias adversas que muchas veces pasamos en nuestra vida, pero damos gloria a Dios, hermanos, porque Dios está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a orar un momento, hermanos, antes de comenzar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Señor, yo te pido, Padre Santo, que en esta mañana seas tú, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón. Tú conoces la necesidad, Padre. Tú conoces, Señor, el lugar donde nos encontramos en este momento, Señor. Pero qué mejor que estar en tu presencia. Qué mejor, Señor, que poder contemplar tu hermosura. Qué mejor, Señor, que poder confiar en ti y saber, Señor, de que tú eres el Dios eterno. Que tú eres, Señor, quien escucha el clamor y la oración de tu pueblo en esta mañana, Padre. Cómo no hemos de adorarte, cómo no hemos de bendecirte, Señor. Si grandes cosas has hecho en cada uno de nosotros y grandes cosas harás porque tu pueblo está aprendiendo a confiar en ti, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta mañana, como pueden ver el título, una salvación tan grande. Y creo que ustedes se podrán dar cuenta. ¿Por qué el título? Bueno, cada uno de nosotros que hemos estado leyendo el libro de Génesis, hemos entrado a Éxodo y hemos visto una salvación para un pueblo. Un pueblo que se encontraba en Egipto. ¿Y cómo estaba, hermanos? Bueno, primero pues gozaban, ¿verdad?, de la provisión que tenían ellos, que en tiempo de escasez a ellos no les faltó el alimento, no les faltó el sustento, pero tenían que pasar esos 7 años, hermanos, y por ahí dice, la vida continúa, y a veces no sabemos qué nos espera el día de mañana, pero lo que sí entendemos es que Dios nos está hablando y previniendo que cada día estemos listos, que estemos preparados. ¿Qué significa para usted la salvación, hermanos? Bueno, podría decir, bueno, el día que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, el día que me rescató. Pero hay muchas cosas, hermanos, que significa la salvación, y una de ellas es que hay sanidad. Hay sanidad, hermanos, amén. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí el viernes, pero Dios, hermanos, se estaba moviendo en cada uno de nosotros. Su presencia estaba en este lugar, hermanos, y estaba ministrando nuestros corazones. Yo les hablaba, ¿verdad? Y mi esposa me preguntaba, ¿de qué es eso que vas a decir al terminar el servicio? Y prácticamente pues se me pasó. Pero hermanos, a través de podría decir par de semanas, he estado un poco adolorido de mis brazos. Un brazo me ha costado trabajo poder levantarlo, moverlo, aún para dormir, cuando me dormía y me ponía sobre ese brazo, pues me despertaba el dolor y me daba vuelta para el otro lado. Y era algo en el cual, hermanos, pues estaba batallando en esos momentos. No me quejaba porque, hermanos, pues uno conforme va creciendo, pues no es el mismo joven de ayer, de hace 15 años. Amén, hermanos. La palabra dice que pues uno se va por fuera, pues
va envejeciendo, va creciendo. Claro que por dentro, hermanos, nos vamos renovando. Amén. Entonces, hermanos, el día viernes, yo ya venía cansado, dolorido. Y yo he creído, hermanos, el poder que hay cuando un pueblo alaba y adora a Dios. Yo creo que Dios se mueve en medio de la alabanza y la adoración de un pueblo. Yo creo que Dios manifiesta su poder, su gloria, su presencia, hace algo en ese momento. Hermanos, yo empezamos a adorar y ver a los hermanos y pues a veces no es fácil porque a veces atrás tiene que uno estar chequeando quién entra, quién sale. Y a veces podría decir que es una distracción, pero pues Dios sabe, hermanos, amén. Dios conoce la intención, Dios conoce que lo hacemos con gratitud en nuestro corazón. Pero en ese momento yo empecé a levantar mis manos. Veo hermanos que las levantan todo el tiempo y a veces es difícil, hermanos, cuando uno pues está adolorido, está sufriendo o algo está pasando, es difícil. Empecé a levantar una mano, hermanos, y empecé a adorar a Dios y Señor, he estado leyendo lo que dice en Isaías 53 del 1 al 6, todo lo que tú pasaste, lo que nos dice la palabra. Señor, en esta noche, por fe, recibo mi milagro. Hermanos, levanté una mano, me estaba doliendo no tanto, pero esta era la que estaba batallando más. La levanté, empecé a levantar mis dos manos, empecé a adorar a Dios, hermanos, y déjeme decirle, el dolor se fue. Seguí adorando a Dios, hermanos, y después nos tocaba seguir, ¿verdad? Después de los cantos, y les decía a los hermanos, vamos a creerle al Señor en esta noche. Reciba su milagro, el Señor quiere hacer un milagro en esta noche. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están esperando un milagro del Señor, pero la salvación, hermanos, en la salvación hay milagros, y lo hemos leído a través de la palabra. Cuando la salvación ha llegado a alguien, hermanos, ha traído sanidad, amén. Ha traído sanidad a aquellos que han estado enfermos por años. Yo tal vez no estuve enfermo por años, pero sí por semanas y me molestaba un poco, hermanos. Pero no impedía el poder buscar al Señor. Eso no era excusa para decir, ay, hoy no, porque, ay, Señor, me duele, no. Al contrario, hermanos. Cuando usted trae una ofrenda y se siente cansado, se siente dolorido, pero aún en medio de eso, usted adora a Dios con todo su corazón, hermanos, Dios se agrada. Porque no está dando su 100, está dando su 100 por 1, está dando lo mejor, aún en medio de lo que esté pasando. Usted está creyendo al Señor y está confiando en Él. Y sabe, hermanos, que una salvación tan grande que Él nos ha dado, hermanos, no podemos descuidarla. No podemos descuidarla. Dice Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado por mucho tiempo la palabra? Creo que cada uno de nosotros, por lo menos una vez al domingo nos congregamos, escuchamos la palabra, pero qué mejor todos los días, leerla y escucharla. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que todo lo que fue escrito, ¿verdad? En la palabra, en la Biblia, ¿es para qué? Para nuestro aprovechamiento, para nuestro conocimiento. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Bueno, dice la palabra que en Éxodo, que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Y le dice, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Hermanos, pues hemos estado leyendo, vemos lo que estaba aconteciendo, vemos las plagas que vinieron a Egipto, pero también vemos a un pueblo que había sido apartado y que no estaba sufriendo lo que los egipcios estaban sufriendo. Pero Dios tenía algo preparado para ellos, hermanos. Ellos no se iban a quedar ahí, sino que Dios ya había hecho una promesa. Y Él los iba a introducir a la tierra prometida. Pero Él, hermanos, habla a Aarón, habla a Moisés y habla a Aarón para que lo transmitan a sus siervos. Y Él les da unas especificaciones, hermanos, unas instrucciones que ellos tenían que seguir.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos gusta seguir las instrucciones? A veces no, ¿verdad? A veces sí. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando usted no sigue la instrucción de algo que tiene que hacer? Un ejemplo grandemente, ¿cuántos de nosotros hemos comprado algo que se tiene que armar? Y lo armamos sin leer el instructivo. ¿Qué sucede, hermanos? Híjoles, como que aquí me sobró 2, 3 tornillos. No pasa nada, pues está firme, se mantiene. Pero a través de los años, hermanos, ¿qué pasa? Digamos, sea un mueble, una mesa o algo, vemos que se va yendo de lado. ¿Por qué se está yendo de lado? Y nos damos cuenta, de aquí era el tornillo. Si hubiera seguido las instrucciones, ahora las instrucciones pues están ¿en dónde, hermanos? Pues en el bote de la basura. ¿O quién guarda las instrucciones, hermanos? Bueno, si son electrónicos, creo que sí. Pero si son muebles, los echamos a la basura. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Bueno, porque Dios siempre, hermanos, nos habla a través de su palabra. Y nos da instrucciones para nuestro bien, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. ¿O usted cree lo contrario de Dios, hermanos? ¿Usted cree que Dios no nos ama? El mundo muchas veces piensa eso. Le echa la culpa a Dios por los tornados, por las tormentas, por sus dificultades, por una cáscara que la misma persona tiró y se resbaló. Es culpa de Dios. Hermanos, pero nosotros entendemos que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y Dios, hermanos, quería lo mejor para este pueblo. Estaba enseñándoles, diciéndoles, que aunque todavía Aarón y Moisés no iban y les daban el mensaje al pueblo, pero ellos lo estaban recibiendo y tenían que darlo tal como Dios se los dio. Vamos a continuar en Éxodo 12:11. Si alcanzan a leer, hermanos, dice más adelante, ¿verdad? Les dijo: ceñidos vuestros lomos, calzado en vuestros pies y bordón en vuestras manos, comer apresuradamente. Pareciera que todo iba a ser rápido, hermanos. Pero algo, hermanos, que Dios nos habla, nos enseña a través de la palabra, es que debemos estar preparados. Debemos estar listos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando se nos hace tarde para el trabajo? ¿A cuánto nos ha pasado, hermanos, que nos ha hecho tarde? Y a veces se me olvida, híjoles, que no me puse esto. No sé a cuánto les ha pasado, ¿verdad? Creo que no. Pero llega ocasiones en las cuales uno se pone un zapato de uno y uno de otro, y cuando se da cuenta, híjoles, salió apresuradamente y no se dio cuenta de que traía un zapato uno y uno de otro. Pero la palabra, hermanos, de Dios nos previene, ¿verdad? También como Efesios 6:14 nos dice: estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En Lucas 12:35 también dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia. ¿Y qué es ceñirte, hermanos? ¿Qué es ceñirse uno los lomos o ponerse? Estar preparado, hermanos, estar listos. El pueblo tenía que estar listos, hermanos, ¿para qué? Para salir. ¿Y de dónde iban a salir, hermanos? ¿Dónde ellos se encontraban? ¿Cuál era su vida en Egipto? Era una vida en derrota. Eran oprimidos por el enemigo. Eran esclavos por el enemigo. No había compasión con ellos. Les ponían más tareas. ¿Ustedes creen, hermanos, que ellos no querían salir de Egipto? Pero tenían que esperar. Tenían que esperar a cómo Dios los iba a sacar. Hermanos, ellos pudieron presenciar las plagas. Pudieron presenciar o ver todo lo que estaba pasando. Escuchar, hermanos, los gritos de los egipcios, de los siervos de los egipcios. Y ha de haber sido, hermanos, bastante, no sé cómo decir la palabra, pero yo no sé, ustedes si han escuchado muchas veces los hombres gritar, hermanos.
cómo son oprimidos por el enemigo. A veces yo los escucho, hermanos, y pegan a veces de gritos. Digo, Señor, ten misericordia, libértalos, sálvalos, que llegue la salvación a su vida, que vean que hay un Señor que salva, que restaura, que cambia, que transforma. Pero hermanos, es obligación de nosotros predicar la palabra, hablar la palabra, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, testificar de un Dios grande, hermanos, que nos rescató, porque tal vez muchos no veníamos de esa manera o de esa condición, pero sí teníamos, hermanos, espíritus. El pastor predicaba la semana pasada acerca de muchas veces los demonios que atormentan. Hermanos, pero Cristo ha venido a traer libertad, amén. Ha venido a traer libertad al cautivo, a sanar al enfermo. Es lo que el Señor hace, hermanos. Y es lo que Él quiere hacer en su pueblo. Que confiemos en Él, pero que debemos de seguir las instrucciones de acuerdo como Él nos las ha dado. Porque si no, qué difícil, hermanos. Qué difícil es poder hacer las cosas cuando no hay una instrucción correcta para nuestras vidas. Pero continúa en Éxodo 12, 18 al 20, dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y todo tenía un propósito, hermanos. Todo tenía un propósito. ¿Por qué tenían que hacer esto? ¿Por qué tenían que llevar a cabo? Porque si no lo hacían iban a tener una consecuencia. Ahora, hermanos, pues iba a llegar el tiempo, ¿verdad?, de comunicarle lo que Moisés y Aarón habían recibido de parte del Señor. Y fíjense, dice la palabra de Dios que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacar y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo y untar el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Continúa y dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos por siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es esto? ¿Qué es este rito vuestro? Dice: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hermanos, ahí estaban las instrucciones para lo que ellos tenían que hacer. Pero ahora pues uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros o cómo aplica? Bueno, el pastor nos dio una introducción, ¿verdad?, en la mañana. Pero hermanos, ¿se imaginan si ellos no hubieran hecho caso a una de estas instrucciones que Dios les dio para celebrar la Pascua? ¿Se imaginan que en vez de haber usado un cordero, hubieran usado, no sé, otro animal? Si Dios les dijo, bueno, no salgas, ¿verdad?, en la noche, sino hasta la mañana, ¿qué hubiera salido si ellos hubieran salido en la noche, hermanos? Bueno, todos conocemos la historia y fue lo que aconteció. Lo que pasó es de que cuando el ángel, ¿verdad?, pasó, dice que todo primogénito de los egipcios, de sus siervos, murieron.
todos murieron. Porque, ¿por consecuencia de qué, hermanos? Bueno, podemos ver que la consecuencia venía a través del faraón, que Dios permitía que su corazón se endureciera y no dejara ir al pueblo. Y tal vez, hermanos, los egipcios pues tenían su fe en el faraón y han de haber dicho, bueno, no va a pasar nada, o esto que pasó va a ser momentáneo. Pero iba a llegar el último acontecimiento que iba a suceder, y a causa de eso, hermanos, él les iba a dejar ir, el faraón. Le iba a hablar a Moisés y a Aarón, los iba a hacer venir, le iba a decir, salgan, ahora sí, lleven sus hijos, lleven su ganado, llévense todo, pero salgan de Egipto. No se queden en Egipto, salgan de ese lugar. Pero no era porque el faraón, hermanos, quería que se fueran, sino ya no quería recibir el castigo, el juicio de Dios, hermanos. Porque la palabra, hermanos, es clara y Dios dice que Él traerá juicio a aquellos que hagan mal a su pueblo. Aún dice la palabra que Él, hermanos, permitirá que su corazón se endurezca. Y es lo que estaba pasando con este pueblo, con el faraón. Su corazón se había endurecido y su consecuencia fueron grandes. Su consecuencia no tan solamente para él, no tan solamente para su familia, sino para todos, aún sus siervos, todo en Egipto, excepto aquellos que estaban confiados en el Señor y que estaban obedeciendo en ese momento las instrucciones que Dios les estaba dando. Hermanos, cuando Dios nos da sus instrucciones, nos da su palabra, obedezcamos. Creámosle a Él, hermanos. No porque nos va a venir algo malo, no, hermanos. Eso no es nuestra razón de obedecer a Dios, sino porque un día llegó la salvación a nuestra vida, hermanos. Amén. Un día cuando estábamos perdidos, cuando estábamos, hermanos, cayendo lo más bajo, cuando estábamos desesperados, cuando ya no había solución a nuestro problema, un día llegó la salvación a nuestra vida, hermanos. Ayer estábamos platicando en la noche y mi hija le preguntaba a mi esposa que cómo fue cuando nosotros empezamos a venir. Y yo la verdad, hermanos, pues a veces yo no recuerdo todo, ¿verdad? Entonces mi esposa decía que pues ella empezó a venir primero y después venimos y yo no me acordaba y estaba pensando en eso en la mañana, que me decían que pues, siempre nos sentábamos de este lado, todos estábamos ahí como familia y teníamos una necesidad tan grande, hermanos, que la verdad pues no había solución, no había esperanzas, no había nada, hermanos. Pero me recordaban, mi esposa, mi hija, que ese día yo les comenté al salir del servicio que algo que nunca yo había sentido, algo que había pasado en ese lugar, no sé si fue a través de la adoración, la alabanza, yo creo que sí, fue a través de la predicación, tocó mi vida, mi corazón. Y desde ahí empezamos a venir. Yo no quería saber nada de Dios, hermano, yo no quería saber nada de la iglesia, nos invitaban, no, pero yo estoy bien en mi religión, yo estoy bien en mis tradiciones que mis padres me enseñaron. Pero eso, hermanos, no estaba trayendo una salida para mi problema, no estaba trayendo paz a mi corazón en ese momento, sino al contrario, hermanos, había desesperación. Pero un día llegó Cristo a mi vida, un día llegó Cristo a mi corazón. Un día llegó la salvación, hermanos, a mi vida, y no solamente a mi vida, sino a mi familia, a mi hogar, cuando más lo necesitábamos, hermanos. Hace muchos años. Y desde aquel momento, hermanos, no ha sido fácil, ha sido difícil, pero no imposible, porque el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado. Su mano de poder nos ha librado de muchas situaciones difíciles, aun cuando las personas te dicen no, pero no es lo que las personas digan, hermanos, es lo que Dios dice. Y si Dios dice que te apartó con un propósito, Él va a cumplir ese propósito en tu vida.
Si Dios te da una promesa, hermanos, créanle al Señor que Él la va a cumplir y la va a llevar a cabo. Yo doy testimonio de eso, hermanos, de la promesa que Dios nos hizo, no solamente a mí, sino a mi familia. Y puedo testificar, hermanos, que Dios nos ha guardado. Y si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Si estamos aquí, hermanos, porque Dios ha abierto una puerta. Y la puerta que Dios abre, hermanos, nadie la puede cerrar. Aún el enemigo va a querer cerrar esa puerta, hermanos. Pero déjame decirte, el enemigo no tiene poder. No tiene autoridad. Tal vez antes, cuando no tenía a Cristo en mi corazón, hacía lo que quería conmigo y con mi familia. Pero ahora ya no, hermanos. Ahora el que hace su voluntad en mi vida es Cristo, Señor, el Señor nuestro. Ahora es el que reina en mi casa, reina en mi familia, pero sobre todo reina en mi corazón, hermanos. ¿Reina en su corazón el Señor, hermanos? ¿La salvación ha llegado a su vida? Hermanos, la salvación es lo más grande y más maravilloso, y muchas veces es por medio de una dificultad, una circunstancia. Hermanos, la salvación para el pueblo en ese momento, hermanos, fue algo maravilloso para ellos, porque estaban saliendo de Egipto, estaban saliendo del mundo simbólicamente, hermanos, y ellos tenían, hermanos, que dejar todo ahí. No hablo de sus niños, no, sino dejar su dolor, dejar todo, hermano, lo que ellos habían arraigado en sus vidas a través de esos años. Pero ¿cómo para nosotros es aplicable hoy, hermanos? ¿Qué significa la Pascua para nosotros? Bueno, hermanos, dice la palabra en 1 Corintios, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual, dice que nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, quien fue sacrificado en la cruz. Amén, hermanos. Una vez más, nuestra nueva vida, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, hermanos, somos nuevos, somos renovados, amén. Un nuevo nacimiento, algo sucedió en nuestras vidas, nuestros corazones, hermanos, que ahora ya no vivimos para nosotros, sino ahora queremos vivir para el Señor, y eso debe de ser cada día en nuestra vida, hermanos, amén. Vivir para el Señor, buscarlo con todo nuestro corazón, hermanos, porque cuando nadie daba nada por nosotros, hermanos, nadie daba nada por nosotros, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Solo Él lo hizo posible. Nadie más, hermanos. Habrá dioses que se levantan, que dicen, personas que, entre comillas, se dicen dioses, pero déjeme decirle, cuando mueren, ahí están sus huesos en la tumba. Pero el Señor Jesús, hermanos, ¿están sus huesos en la tumba? No, hermanos. Dice la palabra que Él resucitó, hermanos, amén. Que Él resucitó, hermanos, amén. Que nuestra esperanza está en un Dios que resucitó de entre los muertos y en el cual tenemos una victoria en nuestra vida cada día, hermanos, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, amén. Pero dice que es como la fiesta de la Pascua, hermanos. Bueno, ellos simbólicamente, ¿verdad? Les decía de la levadura que no debe haber en su casa. ¿Y qué significa la levadura, hermanos? El pecado. A veces luchamos con el pecado, hermanos. No es decir uno, no, pues ya soy del Señor, ya camino ligero, yo sé que, pero hermanos, el pecado muchas veces quiere venir a nuestras vidas, pero no lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. No lo vamos a permitir, porque el enemigo quiere que nuestra vida, hermanos, camine en pecado, pero Dios quiere que nuestra vida, hermanos, camine en ¿qué? ¿Cómo podría terminar esa frase, hermanos? Dios quiere que caminemos en ¿qué? Santidad, en obediencia, en fidelidad, en constancia, en victoria. Amén, hermanos. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, pero el enemigo, él no quiere eso. Y déjeme decirle, hermanos, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. El enemigo le queda poco tiempo, hermanos. Él un día, de acuerdo a la palabra, va a ser lanzado al lago de fuego.
y se lo merece. Amén, hermanos, eso se merece el enemigo. Pero nosotros, hermanos, no. Nosotros no nos merecemos eso. Y no es porque nosotros hagamos buenas obras, no, hermanos, sino porque Cristo, una vez más, Él murió por nosotros. Cristo nos rescató, hermanos. Cristo nos salvó. Y es lo que está haciendo hoy en día, en el que tiene necesidad, pero no encuentra salida a su problema. Pero ¿saben qué, hermanos? Hablemos, digamos, Cristo es la solución a tu problema. Cristo traerá sanidad a tu vida. Cristo traerá salvación a tu vida, a tu familia, a tu hogar. Traerá restauración, porque Cristo es especialista en hacerlo. Amén, hermanos. Pero hablémoslo, digámoslo, testifiquemos de la grandeza de nuestro Dios. Pero fíjense que dice Primera de Pedro 18 al 25. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El viernes, hermanos, había hermanos que hicieron preguntas, y un hermano preguntaba acerca de que si Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Hermanos, Dios sabe todo, y Él ya lo sabía, amén. Él ya sabía lo que iba a acontecer con el ser humano. Él ya sabía que Adán y Eva le iban a fallar. Él ya sabía que el enemigo iba a venir a hacer estragos de la humanidad. Dios ya lo sabía, hermanos. Ahora uno se dice, bueno, si ya lo sabía, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué permitió? ¿Por qué no en ese mismo momento cortó con todo? Eliminó el pecado, eliminó al enemigo, eliminó todo. ¿No se han hecho esa pregunta, hermanos? ¿Por qué no lo hizo en ese momento Dios? Bueno, porque si lo hubiera hecho en ese momento, hermanos, hubiera sido una nueva generación. Y tal vez nosotros no estuviéramos aquí. Tal vez nosotros no hubiéramos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez nosotros, hermanos, no pudiéramos gozarnos en la presencia del Señor. Todo tiene un propósito, hermanos. Y aunque muchas veces no tenemos todas las respuestas, déjeme decirle, un día Dios nos va a responder a cada una de ellas. Dios nos va a dar la respuesta por qué lo hizo. Pero una de ellas, hermanos, una respuesta tan grande, y es ese verso que nosotros conocemos, Juan 3:16. Lo hemos recitado muchas veces, lo hemos dicho muchas veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, hermanos, es tan grande por la humanidad que no quiere que su creación se pierda, sino al contrario, que su creación sepa que hay un Dios grande, majestuoso, poderoso, un Padre eterno que está siempre con los brazos abiertos esperando, ¿verdad? Aquellos que tienen necesidad, aquellos que se han alejado, aquellos que se han apartado. Él está ahí, hermanos. Y ese amor fue tan grande, hermanos, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, en esa cruz. Un cordero, hermanos, sin mancha, sin defecto, no tenía pecado, hermanos, aunque muchos le levanten falsos, que decían que tenía mujeres, que esto y que el otro, hermanos, la palabra de Dios nos dice, en Él no se halló pecado, pero sí cargó el pecado de toda la humanidad. El pecado de cada uno de nosotros, hermanos, Él lo llevó en la cruz. ¿Para qué, hermanos? Para que hoy no vivamos atados al pecado. Para que hoy no sigamos pecando, sino al contrario, hermanos, sigamos o andemos en lo que Dios quiere para nosotros. Y es poder hacer su voluntad, hermanos, amén. Por eso dice el verso 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación, hermanos, del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. El amor de Dios para sus hijos, hermanos. Y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza, hermanos, sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que no hay salvación en ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús, hermanos, hay salvación, hermanos. Solamente en Cristo Jesús, hermanos, hay perdón. Solamente en Cristo Jesús, hermanos, hay restauración. Solamente en Él, hermanos, encontramos socorro, encontramos protección. Nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Amén. Nombre que es sobre todo nombre. Y hermanos, recordamos la ocasión, ¿verdad?, que hemos leído en Hechos acerca de este acontecimiento, cuando Pedro y Juan, hermanos, iban a la hora, ¿verdad?, al templo, a la hora de la oración, a la hora novena. Pero dice que había un hombre, hermanos, que era cojo desde el vientre de su madre. Nació sin poder caminar, y él lo llevaban, hermanos, cada día, ¿verdad?, a pedir a la puerta del templo que pidieran limosna. Y por no casualidad, hermanos, porque no hay casualidades, sino por el propósito de Dios, en ese momento cuando Pedro y Juan iban, dice que cuando hermanos, cojo vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogó y les dijo que le diesen una limosna. ¿De qué vivía, hermanos, este cojo? Bueno, él no podía trabajar, no podía sustentarse por sus propias fuerzas, digámoslo así. Entonces él vivía de lo que les daban, de las limosnas. Él tenía una necesidad grande, hermano. Una necesidad grande tenía este hombre ahí. Pero iban pasando dos discípulos del Señor, Pedro y Juan. Y dice, hermanos, que cuando Pedro, ¿verdad?, con Juan, fijaron su mirada sobre este cojo, sobre este personaje que habla la palabra. Y me imagino, hermanos, que yo no sé cuántos de ustedes han visto en las esquinas a veces los homeless que están pidiendo. Hay unos, pues, que se ven jóvenes, hermanos, y pueden trabajar. Hace días, exactamente, estaba en un semáforo, no iba a llegar al semáforo, había una persona, pero él estaba en silla de ruedas. Estaba en silla de ruedas y estaba en la esquina. Había un carro adelante de mí y me le quedé viendo y vi que tenía necesidad, como muchos. Entonces agarré mi cartera, saqué un billete. La cuestión era, hermanos, que pues había una separación, él estaba en la banqueta y pues la troca estaba un poco alta. Dije, ay, Señor, ¿cómo voy a hacer? No puedo bajarme cuando se ponga en verde, porque a veces las personas, hasta porque le das algo a alguien, ya te están gritando, ya quieren casi hasta pelearse con uno, ¿verdad?, por algo que uno quiera hacer. Pero tenía necesidad, hermanos. Entonces, como pude, pasé despacio, se había puesto en verde, me alcancé a estirar, él no podía bajarse abajo, estaba en la banqueta, y como pude, apenas alcancé a darle el billete y le dije, Dios te bendiga. Y su rostro de él, hermanos, pues cambió. Porque este personaje está siempre, o no siempre, pero de vez en cuando ahí esperando que alguien tenga compasión de él y le dé algo sea para comer, para una necesidad. Este cojo, hermanos, tenía necesidad. Y él, hermanos, tenía su mirada puesta sobre Pedro, sobre Juan, esperando que le dieran algo. Pero pues, hermanos, pues, ¿cómo quisiera uno poder bendecir, verdad, a todos los hombres que ve donde hay necesidad? Pero pues no puede hacerlo uno. Pero ¿saben qué, hermanos? Ellos, de acuerdo a la palabra, le dijeron, ellos vieron la necesidad que tenía. Y le dijeron, no tengo plata ni oro. Haber dicho,
Se ha de ver agüitado, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Pues no me va a dar nada entonces. Pero más lo que tengo, te doy. ¿Y qué es lo que tenía los discípulos, hermanos? ¿Qué es lo que ellos tenían en ese momento para ofrecerle a este hombre que tenía necesidad? Hermanos, ¿qué tiene usted para ofrecerle a aquellos afuera que tienen necesidad? Hablando, o mejor dicho, no hablando de dinero. Pero si lo puede hacer, gloria a Dios, hermanos, háganlo. Amén. Él le dice, no tengo plata, Pedro, ¿verdad? Ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, ¿qué aconteció? Que se levantó este hombre, hermanos. ¿Cuántos años? Muchos años, hermanos. Estaba ahí postrado con necesidad. Pero un día, hermanos, llegó la salvación, llegó la sanidad a su vida, hermanos. Y su vida cambió. Hermanos, tal vez nosotros no tengamos oro ni plata, pero tenemos la palabra de Dios, hermanos, en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tenemos la presencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Tenemos que ofrecerles. Hay algo para ofrecerles. Y cuando haya la oportunidad, en fe, hermanos, amén. En fe, no dudando. Si hay necesidad, dígale, no tengo oro, no tengo plata, tal vez en ese momento. Pero en el nombre de Jesús, de acuerdo a la necesidad, levántate y anda. Hermanos, dijera uno, wow, se oye, suena sencillo hacerlo, hermanos, pero no. Pero si tú has creído en ese Dios todopoderoso, si tú sabes que Dios quiere usar tu vida, si tú entiendes que un día llegó la salvación a tu vida y que allá afuera hay muchos que necesitan la salvación, muchos que necesitan conocer al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y que lo mismo que hizo con cada uno de nosotros, Él lo va a hacer con el perdido, hermanos. Él lo va a hacer con el que tiene necesidad. Y un día esa persona, así como ese, hermanos, ese personaje, ese cojo, hermanos, se levantó, dio gloria a Dios, exaltó el nombre que es sobre todo nombre. Y aunque muchos religiosos, hermanos, querían callar a Pedro, a Juan, los llevaban y le decían, no hables, no digas. Hermanos, ellos decían, ¿a quién conviene que obedezca? ¿A los hombres o a Dios? A Dios, hermanos. Obedezcamos a Dios. Sirvámosle a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Creámosle a su palabra, hermanos. Amén. Y vivamos de acuerdo, hermanos. Hermanos, si estas maravillas, los milagros que hemos leído a través de la palabra del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hermanos, se sigue repitiendo hoy en día. Hoy en día sigue habiendo lo mismo, hermanos. Hay milagros, hay maravillas. Pero a veces la incredulidad, la indiferencia, la pereza, el no creer, hermanos, en el nombre de Jesús, todo eso se ha quitado en medio de su pueblo. Hermanos, vamos a leer más adelante qué aconteció con este pueblo que fue sacado de Egipto, hermanos. Ustedes lo saben. ¿Cuántos de ellos, hermanos? Primeramente, ¿cuántos fueron los que salieron, hermanos, de ahí? ¿Recuerdan? Eran muchísimos. Y no tan solo el pueblo de Israel, sino también dice que había extranjeros, hermanos. Había muchos más que salieron con ellos. Desafortunadamente, para ellos fue causa de que se acordaran de Egipto. Porque lo van a leer, hermanos. Les recordaban al pueblo
ay, lo que dejamos en Egipto, lo que comíamos, y el pueblo, pues, anhelaba lo que había dejado en Egipto. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? De los que salieron de Egipto, hermanos, solo 2, Caleb y Josué. Solo 2 creyeron, hermanos, a la promesa de Dios. ¿Cuántos, hermanos, iremos a estar un día en la presencia del Señor? Que seamos todos nosotros, hermanos. Que ni uno de nosotros tengamos que quedarnos por causa de la incredulidad. Que no tengamos que quedarnos, hermanos, por no dejar lo que a veces nos deleitamos y no queremos soltarlo. Aunque Dios nos dice, eso no te conviene. Deja de hacer lo que estás haciendo. Búscame y vas a ver cómo voy a obrar en tu vida. Pero nos cuesta trabajo, hermanos, creerlo. Nos cuesta trabajo venir y creerle al Señor. Hermanos, en esta mañana cada uno de nosotros llenamos esa hoja. Y en esta mañana yo podría ponerle el primer rayón a la petición que yo le había hecho al Señor. Y era de que sanara mi brazo. Era de que quitara el dolor que me estaba estorbando para dormir. Para trabajar tal vez no, hermanos, porque una vez que se calienta el cuerpo, pues a darle, hermanos, no hay de otra. Amén, hay que trabajar. Pero después, que no impedía adorar al Señor, no lo impedía, hermanos. Porque he aprendido a confiar en el Señor y a depender de Él aún cuando las cosas no salen bien. Señor, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Porque la salvación un día llegó a mi vida. Y eso ha hecho la diferencia en mi caminar con Cristo Jesús. Y es lo que quiere hacer en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos caigamos, que nos trompecemos, que nos apartemos, que nos desviemos, hermanos. Estemos atentos a la voz de Dios y cuando Dios habla en nuestras vidas, hagamos caso. Hagamos caso, hermanos, que es por nuestro bien. Si Dios nos dice, ya no hagas eso, Señor, en el nombre de Jesús, ya no lo voy a hacer. Creámosle, hermanos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿has descuidado tu relación con el Señor? ¿Has dejado de hacer lo que aconteció en tu primer amor? ¿Has dejado de buscar al Señor con todo tu corazón? ¿Has dejado de oír la voz? ¿Has dejado de tener esa rema cada día? Bueno, hermanos, por ahí dicen que nunca es tarde para volver a empezar. Y mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. Mientras uno puede respirar, hermanos, pues démosle gracias a Dios y busquémosle con todo tu corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra, hermanos, siempre trae para nuestra vida y nos recalca y nos enseña. Por eso dice en Mateo 7, 21 al 23, hermanos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, qué difícil cuando uno es confrontado con la palabra y nos hace ver la realidad. Pero hermanos,
Si Dios habla en nuestras vidas, respondámosle de acuerdo a lo que Él quiere. No todo el que me dice Señor, Señor. Y todo le decimos Señor. Amén, hermanos. Todo le decimos Señor. Pero que verdaderamente nuestra vida esté anclada en Cristo Jesús. Que verdaderamente, hermanos, vivamos correctamente delante del Señor. No es imposible, hermanos. No es imposible vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios. Sigamos sus instrucciones y veamos lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Lo que Dios va a hacer en medio de su pueblo. ¿Cuántos están esperando en el Señor, hermanos? Yo no sé ustedes, pero yo no quisiera escuchar estas palabras, hermanos. Decir, tanto tiempo te serví, Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros nos damos cuenta. Porque Dios nos ha dado el libre albedrío para decidir si obedecemos o no obedecemos. Él nunca nos obliga, hermanos. Él nunca nos ha obligado y no nos obligará. Pero Él quiere que respondamos con una actitud correcta delante de Él. Y que si Dios, hermanos, y si la salvación ha llegado a nuestras vidas, cuidémosla. Cuidémosla, no la descuidemos. Hermanos, porque si descuidamos nuestra salvación, no crea que nos espera algo agradable un día, una eternidad. Sino hay una eternidad para aquellos que escuchando, aquellos que leyeron, no hicieron caso. Hay algo que para el enemigo está listo y preparado, pero no para el creyente. Vivamos, hermanos, en la voluntad de Dios y busquémoslo con todo nuestro corazón. Y no nos alejemos de Él. Y no importa lo que pase en nuestra vida, hermanos. No importa lo que acontezca en nuestra vida, pero esté seguro que Dios está con usted. Esté seguro de que la salvación que Dios le ha dado, Él nos va a guardar y nos va a ayudar. Pónganse de pie en esta mañana, hermanos. Hay un verso de la Biblia de un carcelero que gritaba cuando pensó que los presos se habían escapado porque ese día había temblado y las cadenas cayeron de las gentes, y pensó que se habían escapado los presos. Como era el carcelero y era un carcelero romano, le iban a echar la culpa que habían escapado y era su muerte segura. Él agarró su espada y quería matarse, pero Pablo le dijo, no lo hagas porque todos estamos aquí. Y él, recibiendo la palabra que estos siervos de Dios le dieron a través de los cánticos de las alabanzas la noche anterior, les preguntó, ¿qué necesito para ser salvos? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y una promesa tan grande, solamente por creer en el Señor Jesucristo y recibir salvación, no solamente nosotros, sino nuestra familia. Y es cierto que ese texto se dio específicamente para ellos, pero cuando nosotros lo creemos, se hace una realidad en nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios por esa promesa de parte de Dios, porque mis hijos, mis nietos, mis yernos, mis nueras, todos han sido salvos. Y los que falten, estamos esperando que sean salvos también, porque hay familiares que necesitan también salvación. Pero cuando tú eres salvo, tú testificas de lo que Dios hizo en tu vida y eso va a ser bendición para muchos. Creer es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagamos lo hacemos en fe, creyendo firmemente
que Dios hará el milagro en nuestras vidas de acuerdo a lo que necesitemos. No sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea tu petición, pero hoy el Señor está aquí para salvarte, para perdonarte. ¿Qué tienes que hacer? Abre tu corazón, recibe a Jesús en tu vida. Dile, Señor, perdóname porque yo he pecado delante de ti, he hecho mucho mal. Cuando tú reconoces eso y lo confiesas, el Señor tiene misericordia y te perdona. Y después, dile, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, te recibo como mi Salvador personal. Quiero que habites en mi vida, que me guíes, que saques todo mal espíritu de mi vida, todo pecado, toda maldad, y que tu Santo Espíritu venga y tome mi vida. Yo te voy a servir, yo voy a ser tu siervo, yo voy a ser un hijo tuyo, porque Señor, te agradezco el favor que has hecho a mi vida. Tu petición, tu necesidad, Dios la va a suplir. En ese momento que tú recibas a Jesús, Dios se va a glorificar en tu vida y tú lo vas a recordar. Nos da mucho gusto que te hayas comunicado con nosotros y que hayas visto este programa, esperando que se haga una realidad en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.